Como les decíamos antes de la pausa, tenemos el placer de recibir esta mañana al doctor Enrique Viana, fiscal civil, el fiscal verde se le ha denominado también. Fiscal, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Hace tiempo teníamos como prevista la nota, después se fue dilatando. Es cierto. Habíamos estado en contacto durante bastante tiempo. Hay ahora, a través del Twitter, algunas personas sumamente interesantes en sus conceptos que también promovían la presencia suya, así que la comunidad tuitera... Tenemos que darle un saludo a ellos también. Exacto, la comunidad tuitera está celebrando esto. Walter Diego es uno de ellos, así que le agradecemos lo que ha sido su énfasis en la presencia suya para hablar de esto de Aratirí. Y sería bueno empezar por algunas consideraciones suyas que ponen énfasis en los contratos de inversión. Aquí se está hablando de cuestiones medioambientales, de hecho, por algo se le dice a usted el fiscal verde, porque está permanentemente atento a estas cuestiones, pero me parece que, en todo caso, si corresponde una apreciación inicial sobre los contratos de inversión, sobre su concepto. Correcto. Sí, yo creo que no se le está poniendo todo el énfasis al análisis de lo que significan los contratos de inversión. ¿Qué son y qué significan? ¿Quién no le pone el énfasis? Yo creo que en la generalidad. Yo coloco en esa generalidad el sistema político entero, a la cúpula sindical, por ejemplo, a la cátedra universitaria, a las cátedras universitarias, a la academia universitaria y a los propios ambientalistas. Y en resumen, ¿de qué se trata un contrato de inversión para que nos deba llamar tanto la atención? Mira, el contrato de inversión supone el condicionamiento de la voluntad de los tres poderes del Estado. Los tres poderes del Estado quedan condicionados, quedan comprometidos mediante un contrato, con lo cual un contrato, aunque parezca paradojal, un contrato queda por encima de la Constitución de la República. Y entre muchísimos condicionamientos de los cuales podemos hacer referencia, pero el más significativo es que queda sometida, condicionada a la voluntad legislativa, nada menos que de un Estado, con cláusulas de congelamiento del derecho o similares que ya incluso están previstas en la propia ley Aratirí. Desde su punto de vista, porque estamos refiriéndonos a ese contrato con Aratirí, ¿el país quedaría atado de manos? Mire, yo voy un paso más. Creo que desde que nosotros empezamos a firmar contratos de inversión, 2011 con Montes del Plata, y yo sospecho que exista también un contrato de inversión, nunca ha sido demostrado con Botnia desde mucho tiempo antes todavía. Yo creo que nosotros dejamos de ser un Estado soberano y una república. Nos sometemos a la voluntad de una empresa privada. Ya no dejamos de ser un Estado soberano frente a la Argentina o frente a Brasil o frente a cualquier otro Estado del mundo. Dejamos de ser un Estado soberano frente a corporaciones, yo las llamo a nacionales porque son corporaciones que no tienen patria, digamos, y que su patria es el lucro, por decirlo de alguna manera. Pero frente a esas corporaciones, frente a esas empresas privadas, perdemos soberanía, lo cual es mucho más grave que perderla a su vez contra un Estado, que sería gravísimo. Y una consideración tan grave, ¿de qué forma debe ser entendida por cuanto lo que usted señalaba al principio? Nadie está poniéndole énfasis a esto, los sindicatos, la oposición, el gobierno, ¿por qué? Los porqués son muchos, quizás. Hay antecedentes, la historia manda de alguna manera, los antecedentes históricos mandan. El Uruguay en 1965 rechazó el ingreso al CIADE. El gobierno colegiado de aquella época, en 1965, rechazó el ingreso al CIADE, una resolución que es muy interesante leer porque invoca una serie de razones constitucionales tan válidas en 1965 como hoy. Posteriormente eso cambió. A partir de 1987, si no recuerdo mal, el Uruguay empieza a firmar tratados de inversión. Hoy tiene una veintena, supera la veintena de tratados de inversión acordados, ¿no? Ratificados por ley, además. En 1999 ratifica el tratado con el CIADI, con lo cual el Uruguay se incorpora al CIADI, que es ese mecanismo de arbitraje que soluciona los conflictos entre los inversores, las empresas inversoras, y los estados donde esas empresas se instalan, ¿no? Y luego ha seguido firmando una serie de tratados de inversión. ¿Qué es lo que sucede? Hablar hoy y explicar lo que son los contratos de inversión y hacer todas estas significaciones, que yo entiendo muy importantes, porque suponen cesiones de soberanía o pérdida de soberanía, pérdida del concepto de la cualidad de república, supone también cuestionar todos estos antecedentes, revisar todos estos antecedentes. Decía que la oposición, por ejemplo, como ha tenido participación en gobiernos anteriores, no querría poner énfasis en esto. Sí, yo creo incluyo, uno de mis mayores reproches va contra la academia universitaria, que siempre o tradicionalmente ha sido quien ha puesto el dedo en la llaga en muchos de estos temas. Lamentablemente hoy hay un mutis, un silencio que llama mucho la atención. Bueno, donde quedan entonces relegados aspectos ambientales. O sea, relegados los aspectos ambientales son un segundo paso. Yo les trato de explicárselo a veces a mucha gente que viene, por ejemplo, del ambientalismo. Es muy interesante discutir los aspectos ambientales, los aspectos científicos, los aspectos que hacen propiamente al cuidado de la biodiversidad, en fin, a todos esos aspectos.
Pero no se puede centrarse solo en esa mesa de discusión, sino que previamente a eso hay que discutir los aspectos que refieren a los aspectos jurídico-políticos o político-jurídicos. No casualmente tenemos contratos de inversión, o no casualmente los tratados de inversión benefician a empresas que giran en industrias o actividades cuestionadas ambientalmente en el resto del planeta. Tenemos dos ejemplos muy evidentes. Industria de la celulosa, industria de la minería a cielo abierto, de la megaminería, de minería de gran porte. Cuestionadas ambientalmente en todas partes del mundo, con serios problemas ambientales. Bueno, no casualmente, para que esas industrias se instalen, primero hay que firmar contratos de inversión. Entonces, no le perdamos el ojo a lo que significan los contratos de inversión. Bien, doctor Viana, Naciones Unidas tiene un documento atendible respecto a lo que son estos contratos de inversión. No sé si le denominan exactamente contratos de inversión. No, justamente la denominación es muy interesante. El documento de Naciones Unidas en inglés se llama State Contract, pero está en versión en español, se pueden conseguir con Google. Se llama Contratos de Estado. Contratos de Estado. Ahora, uno se pregunta, si esos contratos de Estado rigen para todas las naciones, ¿por qué uno no debería asumir que en algún lugar alguien debería haberle prestado atención a esa pérdida de soberanía y de república? Por supuesto, el documento habla de esa pérdida de soberanía y pérdida de república. Lo menciona como uno de los episodios graves en alguna de las hipótesis de los contratos. Pero no le llevan el apunte, digamos, en este caso Naciones Unidas. No, mira, hay muchos documentos a nivel de distintos países. En Perú, por ejemplo, donde los contratos, le voy a dar quizás algo que poco conocido en Uruguay, en el Perú han sido incorporados a la Constitución los contratos de inversión. Sin embargo, le pongo otro caso, Brasil. En Brasil ha rechazado la firma de tratados de inversión, esos acuerdos entre estados para beneficiar una inversión privada, entendiendo que hay razones de constitucionalidad y de soberanía y de república. Entonces, vea usted cómo hay distintas hipótesis. En México se han discutido muchos, hay muchos trabajos a nivel internacional sobre lo que son los contratos de inversión. En estos tiempos no podemos los uruguayos alegar ignorancia. Lo que a mí sí me llama la atención es el silencio, ¿no? El que no se hable de lo que realmente son los contratos y qué significa. Bien. Hablando bien o hablando mal de ellos, ¿no? Es decir, en cualquiera de las posturas, ¿no? Lo cierto es que parece que estamos en la antesala de lo que será la firma entre el Estado uruguayo y Aratirí. Allí, ¿cuáles son sus consideraciones, sus observaciones? Mire, para atar un poco con lo que venimos comentando, en el caso del contrato de inversión con Aratirí hay una diferencia bastante grave con relación al contrato de inversión con Montes del Plata que se firmó en el 2011. La diferencia es que el contrato de inversión de Aratirí está previsto en la ley. Con Montes del Plata no teníamos antecedentes legislativos. Había un decreto que mencionaba, del decreto del año 2008, que mencionaba los contratos de inversión sin decir lo que significaban, pero hoy tenemos una ley que respalda ese contrato de inversión. De allí que la Fiscalía plantea la inconstitucionalidad, entre otros aspectos de esa ley. Bien, usted el 29 de octubre de 2013 presenta ese escrito planteando la inconstitucionalidad sobre esta ley del 11 de septiembre del 2013, la ley 19.126, correcto, para ser muy precisos. Exacto. ¿Por qué, a su juicio, es inconstitucional? Volvemos otra vez a la discusión de las dos mesas que yo les hacía mención, sí, ¿no? O de los dos aspectos. La ley tiene un solo propósito, declarar aceptable algo que la Constitución prohíbe. Inicialmente el proyecto de ley decía la minería de gran porte es aceptable, después fue sustituido porque es de utilidad pública, es la expresión que se utiliza ahora. Pero realmente lo que se buscaba era eso, era declarar aceptable algo que la Constitución prohibía. Yo no conocía textos legales que declararan aceptable, que dijeran que una actividad es aceptable, ¿no? De alguna manera hay una especie de antecedente que me está diciendo de que no es aceptable para que yo diga que es aceptable. Bueno, ese antecedente es nada menos que la Constitución de la República. ¿Qué es lo que sucede? La minería de gran porte, las metodologías que se utilizan en la minería de gran porte hacen al negocio en sí. La minería de gran porte es esencialmente, por principio, destructiva. La metodología, el negocio y la destrucción son prácticamente una sola cosa. ¿Por qué? Porque la extracción de hierro se hace con un hierro difuso, diseminado, y hay que destruir vastos territorios para sacar una pequeña proporción de ese material negociable o útil como materia prima. El daño es inherente a la actividad. El daño es inherente a la actividad, el daño hace al negocio. Si no se destruye, si no se saca rápidamente eso en un periodo breve de tiempo, el negocio ya no funciona y los números ya no dan. ¿Y dónde está el principal daño desde su punto de vista? No, los daños son múltiples. Sí. La destrucción territorial, indudablemente. El desplazamiento, la incompatibilidad con otras actividades. El ministro Aguerre lo acaba de decir el otro día, ¿no? Es decir, quien está en la zona no va a poder ejercer ningún tipo de actividad. También dice el ministro Aguerre que es mucho más rentable hoy para el productor de la zona la minería que lo que significa la actividad pecuaria. Bueno, ahí entramos en un campo sumamente difícil y resbaladizo donde hay que hacer números, el campo de los negocios, ¿no? Es decir,
Es cierto, es posible que en los negocios, en algún tipo de negocios, haya gente que se beneficie. Yo eso no estoy en condiciones de discutirlo. Ahora, en el campo de los negocios también tenemos que incluir lo siguiente, que es el pasivo ambiental. Pero el pasivo ambiental también es un pasivo económico. Porque fíjese usted que usted va a destinar a una ley de un puerto, una fuente de energía como la regasificadora para un proyecto de 12, 15 años. Y los daños que se producen, que también provocan, además de las pérdidas ambientales, pérdidas económicas, son a 200 o más años. Sí, sin querer entrar a profundizar el aspecto vinculado a lo que dijo Aguerre. En todo caso, lo esperamos a Aguerre por acá, como desde que empezó su gestión nunca vino. Él dice algo que tiene que ver con la rentabilidad. Bueno, una rentabilidad tiene que ver con ese lapso de 12 años o con toda la vida de un productor, que va mucho más allá de los 12 años. Pero sí, bueno, será un tema discutible. Acá estamos hablando no solo, pongamos el ejemplo del productor, que es injusto solo poner el ejemplo del productor, pero es la vida del productor, de los hijos, de los nietos y los bisnietos del productor, ¿no? Bien. Fiscal Viana, se ha dicho por parte de las autoridades, en este caso, que la firma de este contrato entre el titular del proyecto y el gobierno no lo exime al titular de ese proyecto a cumplir luego las obligaciones ambientales que le imponga el Estado. ¿No es suficiente garantía? Mire, yo creo que el proceso de evaluación de impacto ambiental hoy ha perdido sentido. Y le digo sinceramente, si, como yo sostengo en el escrito en el cual pido la inconstitucionalidad de la ley, esta ley es una ley con nombre y apellido, es una ley Aratirí. En la propia discusión del proyecto se habló de la ley Aratirí. En las consultas que se hicieron previas y durante la discusión del proyecto se consultó a la empresa varias veces. Yo llego a la conclusión de que aquí todos los temas giran en torno a esa situación de ley con nombre y apellido. Es una ley que favorece a una empresa y el acto legislativo en sí, la ley 19.126, es un acto de autorización. Aratirí ya ha sido autorizada, entre otras cosas ambientalmente. O alguien me va a decir, o alguien me puede hacer creer a usted, Daniel, o a mí, que el arquitecto Rux o la Dinama o el Ministerio de Medio Ambiente van a decir que no después que una ley dijo que sí. ¿Pero qué están haciendo ahora en el mientras tanto, doctor Viana? Y yo no sé realmente qué es lo que están haciendo. Creo que ese es uno de los cuestionamientos que yo vengo haciendo al Ministerio de Medio Ambiente, no a los funcionarios, pero sí al Ministerio como institución. Pero hubo una entrega de documentación importante, voluminosa, ¿no? Se habla de 8 volúmenes de 1000 páginas cada uno. Correcto. Yo sinceramente creo que no tenemos que pensar en grandes términos. Sí. Alguien puede creer que se le diga que no a algo que ya se le dijo que sí por ley. ¿No es prejuzgar eso, Viana? Y por supuesto, la ley prejuzga. La ley es un acto de autorización, es un acto administrativo, lo cual no puede ser una ley, porque es una ley para el caso concreto y la ley debe ser una norma general y abstracta. Y la ley también es una decisión judicial anticipada. Por eso la Fiscalía tuvo que atacar la ley. ¿Por quey? Porque si la Fiscalía no atacaba la ley por su inconstitucionalidad, si se presentaba intentando impedir el proyecto, lo primero que le iba a decir cualquier juez, pero señor fiscal, si la ley ya la autorizó. Claro. Esa es mi decisión judicial, la ley. Y quiero saber después qué secuencia sigue esa iniciativa suya. Ahora no, me preguntaba si no es prejuzgar a la Dinama diciendo que autorizará, más allá de lo que signifique la comprobación de que contamina, de que daña Aratirí, aún así autorizará. ¿No es prejuzgar la acción de un organismo del Estado? Yo no tengo la menor duda, se me podrá tildar de prejuzgamiento, pero no tengo la menor duda de que es así, porque la Dinama no puede actuar contra la ley tampoco. Vamos a ser sinceros, la Dinama no puede actuar contra un precepto legislativo, salvo que ese precepto legislativo caiga. Y ese precepto legislativo, la única manera que tiene de caer es con una inconstitucionalidad. ¿Qué curso sigue su iniciativa? Mire, nosotros presentamos por lo que se llama una vía de excepción. Sí. La vía de excepción se plantea habiendo una causa abierta. Nosotros teníamos un pedido de información en un juzgado acá en Montevideo, y allí fue donde presentamos esta vía de excepción que inevitablemente va a tener que subir a consideración de la Suprema Corte de Justicia en los próximos días de este mes que viene, ¿no? ¿Cómo observa esas acciones destinadas a recoger firmas para plebiscitar la ley? Mire, son acciones, yo no las juzgo, porque obviamente no me compete a mí intervenir o participar o de alguna manera opinar sobre las mismas. Sigo insistiendo con la idea original. Creo que estamos perdiendo la perspectiva de dónde están los graves problemas. Aquí hay cuestiones ambientales, pero hay cuestiones que hacen a la esencia de un Estado republicano y un Estado soberano. Mire, la ley, el contrato, se habla constantemente de un blindaje, la expresión blindaje, ¿no? Los blindados, lo que uno conocía por los blindados eran los tanques, ¿no? Pero si usted va al diccionario de la Real Academia, blindaje justamente en una de esas acepciones establece aquellos contratos en los cuales se establecen determinadas obligaciones
que hacen imposible que una parte pueda dejar de cumplirlas, porque si no, la indemnización o la compensación que va a tener que pagar esa parte, las cláusulas de congelamiento del derecho son esas de condicionamiento de la voluntad soberana legislativa, son parte de los contratos de inversión. Ahora, aquí, en esta relación leonina, podemos decir, y eso cuesta mucho entender a la gente, no es el Estado quien es el poderoso, el que pone las condiciones. Es la empresa, la poderosa y la que pone las condiciones. Bueno, si me permite voy a leer, para ser muy precisos en un tema tan delicado, algunas cuestiones que han surgido en estas horas. Usted ha mencionado en algún momento la superficie que se vería afectada por Aratirí. ¿Cuál es exactamente? Mire, yo justamente creo que ese es uno de los aspectos de incertidumbre, ¿no? ¿Cuál es la superficie afectada? No es un dato menor. No es un dato menor. Pero yo voy un poquito antes, si usted me permite, Daniel. Sí, claro. Tampoco sabemos con quién se está negociando, con quién se ha venido negociando. Desde el 2011, 2010 se está negociando este contrato de inversión. Producto de esa negociación hay una ley que autorizó un puerto para esa empresa. Hay un mecanismo como de la regasificadora con nuevos contratos que le suministra la fuente de energía. Hay una ley dedicada a Aratirí, específica, la ley de minería de Gran Puerto. Hay un proceso de evaluación de impacto ambiental. Pero sin embargo no tenemos certeza de con quién estamos negociando. Fíjese usted las cosas tan importantes que ha habido y no tenemos la certeza, porque la propia empresa no ha sabido indicar quiénes son, qué antecedentes tienen, si tienen antecedentes de explotación en el parte del mundo. Yo no soy hincha, usted lo sabe perfectamente, de la industria de la celulosa, pero la industria de la celulosa, a diferencia de esta empresa Aratirí, puede mostrar antecedentes en el mundo, nos gusten o no nos gusten. Bien, usted tiene dudas sobre la empresa. Creo que todo el mundo las tiene, ¿no? Es decir, no es una duda bastante general, no sabemos quién es la empresa. Bueno, acá se señala por parte de algunos voceros oficiales que son 6.210 hectáreas y las minas propiamente una superficie menor a 700 y que son 76 los productores realmente afectados que ocupan además un bajo número de trabajadores. ¿Comparte esta cifra, estos datos? Yo tengo mis dudas con respecto a las mismas. Le voy a poner un detalle que es uno de los tantos aspectos de impacto ambiental que se van a producir. El ruido que provoca cualquiera de estas actividades se escucha y en niveles superiores a los permitidos a 40 kilómetros. Entonces, usted vea la zona de afectación que provoca cualquiera de estas canteras en plena actividad. A eso debe sumársele que no debe solo medirse el tamaño de las canteras, que ya van a ser de proporciones inusitadas y desconocidas en el territorio nacional. Las canteras que uno conoce en el territorio nacional, estas hay que darles un aumento de 10 o 12 veces más todavía. Pero hay que sumarle el tema de las escombreras, que son esas grandes acumulaciones, acumulaciones de materiales que se van quedando al costado. A eso debe sumarle un dique de relaves que va a ser una laguna artificial sumamente amplia y grande. O sea, el territorio afectado es mucho más allá que el de las propias canteras. Pero si hay alguien que tiene una responsabilidad en cuanto a la certidumbre de los espacios que se van a ubicar, es incluso la propia empresa y el propio gobierno. Y aquí volvemos otra vez al tema del contrato de inversión, perdóname que insista, pero el Estado, yo vengo sosteniéndolo desde el 2005 con respecto a Bodnia, cuando no sabíamos ni conocíamos la eventual, me incluyo la eventual existencia de esta figura de los contratos de inversión. Cuando el Estado se vuelve un socio gestor de estas empresas, pierde una cualidad esencial de cualquier Estado republicano, que es la capacidad de policía. Usted no puede ser juez y parte, usted no puede ser policía y cointeresado en un proyecto. Pierde objetividad y pierde imparcialidad. ¿Cómo se soluciona este problema? No hay muchas maneras de solucionarlo. Estamos yendo frente a una nueva forma, quizás filosófica e ideológicamente tendríamos que hablar de nuevas formas de gobierno, nuevas formas de organización de la sociedad, en la cual el Estado otorga privilegios feudales a determinadas empresas. Yo lo llamo eso neofeudalismo, hay mucho escrito a nivel doctrinario al respecto a nivel internacional. Esa nueva forma de concepción de las relaciones humanas hacen desaparecer o desvanecer las viejas ideologías. No podemos hablar de capitalismo, no podemos hablar de socialismo, al menos en sus formas ortodoxas. Estamos hablando de una actividad en la cual el Estado es un socio interesado que promueve, incentiva la instalación de ese proyecto. Bien, voy a ir a un elemento que apareció en estas horas y que tiene que ver con declaraciones del senador Jorge Larrañaga respecto al eventual uso de agentes cancerígenos que de hecho están prohibidos en algunas partes del mundo, y me gustaría saber si por allí también nos está avanzando sobre la, no sé, hoy leía gualechuización, creo, ¿no? O sea, aquella cosa de infundir miedo, de infundir terror y parecernos a los que fueron los piqueteros argentinos. Pero escuchemos lo que señalaba el senador Larrañaga.
Larrañaga dijo que existe riesgo para los trabajadores involucrados en el emprendimiento y para las personas que viven en la zona de explotación, dadas las cantidades de poliacrilamida que se piensa utilizar por más de una década, llegando a las 1.700 toneladas diarias, y aun cuando la presencia de acrilamida puede ser reducida, existe un enorme riesgo, sostuvo el legislador. Necesariamente debe ser analizado por los técnicos de la Dinama antes de que el Poder Ejecutivo firme el contrato con Aratirí, sostuvo en un comunicado emitido por Alianza Nacional. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos señala que la exposición repetida a la acrilamida es probable que cause cáncer en humanos. Por su parte, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer ha catalogado a la acrilamida como probablemente cancerígeno para los humanos. La utilización de este producto aparece en el informe de impacto ambiental presentado por la firma. Larrañaga cuestiona que el gobierno piense firmar en días el contrato con la empresa sin tener aún los estudios de impacto ambiental finales. Desde el gobierno se recuerda que el contrato tiene una cláusula por la cual solo se podrá comenzar la explotación cuando estén los informes de la Dinama. Bueno, hay quienes sostienen que se está infundiendo miedo con este tipo de consideraciones políticas. ¿Cuál es su opinión, fiscal? Bueno, dos consideraciones. Permítame una previa de algo que usted dijo. Yo creo que si no hubiera existido la movilización de Gualeguaychú, yo sé que esto va a ocasionar mucha polémica, pero si no hubiera existido la movilización de Gualeguaychú, la situación de las plantas de celulosa en el río Uruguay, primero que tendríamos dos, no una, hubiera sido mucho más grave, ¿no? Se tomaron algunas precauciones, se han tomado algunas precauciones en función de eso. O sea que yo no creo que lo de Gualeguaychú fue muy importante para el Uruguay. Todo lo contrario a lo que piensa la gran mayoría de los uruguayos. Ese es un aspecto que me lo debo porque es lo que pienso. En segundo lugar, la utilización de sustancias químicas, de sustancias tóxicas, de sustancias nocivas para el medio ambiente y para la salud, está prevista en la ley. El artículo 4 de la ley enuncia los 3 impactos más importantes que tiene la minería de gran porte: el uso energético, el desmedido uso energético, la utilización de sustancias tóxicas, sustancias nocivas, y los llamados drenajes ácidos, que son aspectos muy importantes que provocan una contaminación a largo aliento y a largo tiempo. La utilización de explosivos provoca la emisión de sustancias de distinto tipo a la atmósfera. Los drenajes ácidos, el proceso natural que se produce a partir de poner la roca viva al impulso, a la influencia del oxígeno y del agua, también provoca una serie de problemas serios de contaminación. Yo creo que centrarnos en un solo aspecto de la contaminación es un error, es decir, yo no lo comparto. Son muchos los aspectos. Lo grave es que la ley enunció todos esos aspectos y al enunciarlos los declaró aceptables. De ahí a que usted señala la inconstitucionalidad. Correcto. ¿Hay abuso de funciones si se firma la ley? Mire, yo no soy fiscal penal, no creo que pero sea ese es una tampoco persona el camino. Sí. Yo creo que hay algo más, ¿no? Yo creo que tendríamos que mirarlos, cuando se firman estos contratos de inversión, tendríamos que mirar algunos de los artículos de la primera parte del Código Penal, de la parte especial del Código Penal, que habla de los delitos contra la soberanía, ¿no? Yo creo que hay cosas más graves todavía que un abuso de función. Bien, doctor, le quiero agradecer. De hecho, también a veces se plantea, bueno, pero a ver, estamos ahora afrontando el desafío de discutir, de debatir sobre Aratirí, cuando la actividad pecuaria, según la FAO, es la más contaminante del planeta, con emisión de gases de efecto invernadero, con contaminación de cursos de agua. Entonces uno se pregunta, bueno, tendríamos que volver a la condición de estas tribus no contactadas, ¿no? De los agua, por ejemplo, en Brasil, de los aguá, que viven de la caza y la pesca y la recolección. Todas las actividades humanas son contaminantes, eso lo sabemos todos, yo creo que a esta altura ya nadie lo ignora. El tema es lo que yo mencionaba en el correr de la entrevista, es pasar la raya y ver cuáles son los beneficios y cuáles son... me dirán, bueno, usted está volviendo a hablar en términos de negocio. Sí, quizás en términos de negocio. Lo que sucede es que hay determinadas actividades cuyos impactos no benefician a la mayor parte de la sociedad. Cerca de las mineras en Rivera usted no va a encontrar prosperidad en los habitantes. En Fray Bentos, yo conozco Fray Bentos, viví toda mi niñez en Fray Bentos. Fray Bentos sigue siendo la misma ciudad humilde que fue hace 40 años. ¿Por qué no ganó ninguno de los juicios que planteó en temas ambientales? Pregunta el amigo Oscar Ventura. Exactamente, buena pregunta, lo conozco el amigo Oscar Ventura. ¿Por qué no se ganó? Porque en el Uruguay existe una jurisprudencia antiambiental.
¿Por qué en el Uruguay existe una jurisprudencia antiambiental? No solo respecto al fiscal Viana. Usted busca revisa todos los anales, no encuentra sentencias ambientales. ¿Por qué ocurre eso? Y quizás pensemos cuando declaramos que Botnia era cuestión de Estado, sí, o cuando firmamos una ley como la de Aratirí, o cuando firmamos un contrato de inversión con Montes del Plata, si quizás hacer esas cosas, además de condicionar la voluntad del Estado Poder Ejecutivo, del Estado Poder Legislativo, no estamos condicionando la voluntad del Poder Judicial. Viana, ¿y usted no predijo una catástrofe con Botnia, por ejemplo, en su momento? Yo sabe lo que predije con Botnia, que nos íbamos a quedar sin agua potable. Mire lo que está pasando hoy en Santa Lucía. Me dirán, no es culpa de Botnia. Bueno, se anunciaba que se iba a cambiar la toma de agua de Fray Bentos. O sea, mantiene aquello. No se cambió, sí. Mantiene aquella afirmación. Lo mantengo, esa afirmación. De que va a producir una catástrofe Botnia. Va a producir una catástrofe la forestación, ya la está produciendo. Va a producir, como consecuencia de la industria de la celulosa, va a producir una catástrofe los cultivos de transgénicos. Lo estamos viendo, entre otras cosas, como un factor de presión sobre la cuenca del río Santa Lucía. Y va a producir una catástrofe este tema de la minería. Yo sentía por algún lado que alguien hacía una manifestación de que llamaba la atención. Creo que la gente de OCE, creo que se estuviera hablando de minería en zona cercana a las fuentes de agua dulce. El Uruguay es toda una fuente de agua dulce. Por eso, industrias como la forestación y la celulosa, por eso, industrias referidas a Monsanto o industrias referidas a la megaminería son incompatibles en Uruguay, y por eso tenemos una reforma constitucional que incorporó a la Constitución la protección del agua como un derecho esencial para la vida del 2004. Ha sido muy amable, fiscal. ¿Descubrió alguna vez quién atentó contra usted, contra su vida en su momento? No me correspondía a mí, pero eso fue un intento de rapiña, ¿no? De copamiento, no fue otra cosa. No tenía nada que ver con estas posturas. No, yo estoy convencido de que no. Bueno, muchas gracias. El doctor Enrique Viana estuvo con nosotros, vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.